Amada iglesia, Dios les bendiga. Para mí es un gozo volver a predicar la palabra del Señor. Le doy gracias al Espíritu Santo por colocar este mensaje en mi corazón para transmitirlo a ustedes, iglesia del Señor, y a todos aquellos que están conectados en esta mañana de bendición para escuchar la preciosa palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, eres tú, Señor, el que vas a llenar mi boca. Yo solamente la voy a abrir. Señor, me quito yo para que seas tú el que prediques a través de este instrumento. Quiero ser útil en tus manos, Dios. Y quiero que mis hermanos y todos los que escuchan esta palabra sean receptivos para entender y comprender lo que tú quieres con nosotros en este día. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, amados, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así la palabra. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Hoy vamos a mirar parte de lo que nuestro Jesucristo hizo por nosotros y cómo fueron las cosas. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue parte del plan de Dios? Enviar a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero ¿cómo nos iba a dar a su Hijo? En el tiempo señalado. Dice la palabra en Gálatas 4, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la opción de hijos. En eso estamos nosotros. Y en cuanto íbamos a ser hijos, Dios enviaría a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaría Abba Padre. Y entonces ya no seríamos más esclavos, sino hijos. Y como hijos seríamos herederos de Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué grande bendición! Pero todo esto se realizó y se llevó a cabo porque ya nuestro Jesucristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Amados hermanos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hubo un acuerdo. El Padre estableció un plan para la humanidad en la tierra. Su Hijo iba a cumplir el propósito de ese plan y lo iba a llevar a cabo. Y el Espíritu Santo iba a ser usado para el convencimiento de la humanidad del plan establecido por Dios y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, viendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que nosotros estábamos muertos espiritualmente, sin vida, alejados de Dios, separados de Dios, viendo que estábamos bajo maldición y que estábamos únicamente rumbo hacia la condenación eterna, y más allá, viendo que éramos enemigos de Dios, entonces Él determinó, tomó la decisión de establecer también ese propósito, esa obra para llevarla a cabo. Y parafraseando digo yo, dijo, yo tengo que hacer algo para sacarlos de esta maldición y convertirlos en bendición. Yo tengo que hacer algo para que no estén separados de mi Padre, sino para unirlos a mi Padre. Yo tengo que hacer algo para resucitarlos espiritualmente y para que
vayan rumbo a la condenación eterna, no, sino para que sean escogidos para la vida eterna. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue reconciliarnos y justificarnos. Reconciliarnos a través de su muerte con el Padre, Papito Dios, y justificarnos a través de su sangre. Entonces yo puedo decir, qué bendición, ya estando justificados, seremos salvos de la ira de Dios. Y qué bendición, que ya siendo reconciliados con el Padre, seríamos salvos por su vida. Grande es Dios. Y quiero decir que para llevar a cabo todo esto que estoy hablando y está escrito en la palabra, nuestro Señor Jesucristo vio que la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras eran rociadas sobre los impíos o sobre los inmundos y santificaban la purificación de la carne. Creo, amados, que nuestro Cristo dijo, entonces ¿cuánto ama mi sangre? ¿Limpiará a los seres humanos? Sus corazones y sus conciencias de obras que conducen a la muerte para que sirvan al Dios vivo. Y seguirá pensando, yo tengo que hacer algo extraordinario. ¿Qué hizo? Mediante el Espíritu Eterno. ¿Quién es el Espíritu Santo? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oigan bien, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Y se ofreció para qué? Se ofreció para limpiarnos, para purificar nuestros corazones, como dije anteriormente, y nuestras conciencias de obras muertas que nos llevaban a la muerte, para que sirviéramos al Dios vivo. Por eso lo he vuelto a repetir. Y algo pensó él. La única forma que yo puedo hacer por la humanidad para que no se pierda es entrar en el mundo. Pero entrar en el mundo tengo que entrar con un cuerpo. Pero tengo que despojarme de mí mismo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a ser Dios. Él se aferró más al propósito que iba a cumplir con la humanidad y a la obra que iba a realizar con la humanidad de acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo. Y vino y siguió observando. Él vio que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, pero no la misma luz de lo verdadero. Y también siguió viendo que nunca podían, por los mismos sacrificios que se hacían y se continuaban cada año, a ser perfectos a los que a ellos se acercaban. Porque de otra manera, si eso hubiera sido el perdón de pecados, esos sacrificios hubieran cesado una vez por todas. Y aquellos que tributaban ese culto ya serían limpiados una vez y para siempre. Nuestro Señor Jesucristo no habría tenido necesidad de venir, porque ellos ya no tendrían más conciencia por los pecados. Pero cada sacrificio que ofrecían los sumos sacerdotes o los sacerdotes recordaban y memorizaban era los pecados, que eran cubiertos mas no quitados. Espero que me estén entendiendo, amados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos jamás
podrían quitar los pecados. Por eso Cristo se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria, de su majestad, de su trono, de su realeza, de su inmensidad, para entrar en este mundo como un hombre, porque Él tenía que ser semejante en todo a nosotros, sus hermanos, para venir a ser el fiel y misericordioso sumo sacerdote ante Dios nuestro Padre, para expiar los pecados. Y como Él vio que nosotros participamos de carne y de sangre, Él participó de lo mismo, para que con su muerte pudiera quitar y vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos aquellos que por el temor a la muerte estaban sujetos durante toda su vida a servidumbre. Por eso Él nos socorrió a los ángeles. Él vino a socorrernos a nosotros, que somos descendientes de Abraham. Y amados, entró en el mundo. Él dijo al Padre: me diste un cuerpo. Entró como ser humano. Era 100% hombre y 100% Dios. Pero miren la humildad de nuestro Jesucristo, el amor por la humanidad. Él vio que el Padre no le agradaban las ofrendas y sacrificios que se hacían a través de los animales, a través de la sangre derramada de esos animales. Él vio que a Dios no le agradaba los holocaustos y expiaciones que se hacían. Por eso se presentó ante Dios y no le dijo Padre, porque vino como hombre. Le dijo: Dios, vengo aquí a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Porque sé que ofrendas, sacrificios, expiaciones y holocausto no quisiste ni te agradaron, porque esas cosas se hacen según la ley. Pero aquí vengo, oh Dios, nuevamente lo dijo, a hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último. ¿Qué era lo primero? Quitar la maldición de la ley. Y entraba lo segundo, la bendición de la gracia. ¿Qué hizo nuestro Jesucristo? Es como si le hubiera dicho al Padre: Padre, yo voy a redimirlos de la maldición de la ley. Y voy a hacerme maldición por ellos. Porque maldito es aquel que es colgado en un madero, y yo iré a la cruz por ellos. Y estableceré lo segundo. Y lo segundo, Padre, es que entrará en el mundo para la humanidad la salvación por gracia, que es por medio de la fe. Y en esa voluntad fuimos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Porque ciertamente los sumos sacerdotes o los sacerdotes cada día están ministrando y ofreciendo de manera permanente los mismos sacrificios que no podían quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndolo hecho una vez y para siempre, que un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué bendición tan grande, amados. Vi lo que nuestro Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sabe qué? Se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo. Y ustedes pueden preguntar: ¿pero cómo así? Se fue dado por el Padre. No, hubo un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso se dio a sí mismo. Para redimirnos de toda iniquidad. Para redimirnos de toda maldición, de todo pecado, de toda transgresión. Y para purificar para sí un pueblo puro, santo, justo y de buenas obras. ¿Y qué hizo? Hizo lo siguiente: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice la palabra, y por cuya herida fuiste sanados. Y continúa diciendo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y esto está escrito desde la antigüedad, en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros estábamos como ovejas descarriadas. Cada uno caminaba por su propio camino. Sin embargo, Papito Dios cargó y puso sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y angustiado Él, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y afligido, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¡Qué bendición, hermanos! Pero cuando vino y se despojó, tomó la forma de siervo. Porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Él no vino por los justos, sino buscando pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Y Él vino a libertarnos de los pecados, para hacernos siervos de Dios y para que nosotros tuviéramos un fruto, la santificación, y un final feliz, la vida eterna. Y vino a elegirnos y a colocarnos sobre la tierra para que lleváramos ese fruto de la santificación y permaneciera en nosotros para siempre, porque Él sabía que si nosotros llevamos ese fruto glorificaría a Papito Dios, nuestro Padre. Y se humilló a sí mismo. ¿Se humilló por quién? Por todos nosotros. ¿Y cuándo se humilló? Cuando tomó la forma de siervo, hizo semejante a nosotros como hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y por eso entró en el mundo, y por eso se despojó, y por eso se ofreció, y por eso se dio a sí mismo, y por eso cargó con nuestros pecados, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. ¿Y qué hizo Dios por eso? Lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. ¿Cómo así? Claro, porque Él amó la iglesia y se entregó por ella, dio su vida por ella, fue a la cruz por ella, murió por ella, derramó su sangre por ella. ¿Y para qué lo hizo? Para santificarnos y purificarnos por el lavamiento del agua por la palabra. Pero para santificarnos, Él tenía que santificarse a sí mismo. O sea, cumplió lo que habló en la oración por sus discípulos en Juan 17:19, cuando dijo: por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. ¿Y cómo se santificó Él si era inocente? Si no cometió pecado, llevando los pecados nuestros, para absolvernos a nosotros y declararnos inocentes, para hacernos libres y para purificarnos por el agua, por el lavamiento del agua por su palabra,
Amados, porque Él quería purificar para Él un pueblo propio. Y qué mejor hacerlo a través de su palabra. Porque si nos purificaba por el amamiento de su palabra, nosotros también seríamos santificados en la verdad. Y conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres. Porque el Hijo nos libertó, somos verdaderamente libres. Y por eso tenemos que estar firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos al yugo de la esclavitud. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción para clamar Abba Padre. Y no solamente, oiga bien, se entregó a sí mismo y santificó a sí mismo para santificarnos y purificarnos el lavamiento del agua por su palabra, sino también para presentarse a sí mismo a nosotros como iglesia. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, sin cosa semejante, sino santa y sin pecado. Mire todo lo que nuestro Jesucristo hizo por nosotros, y todo por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo. Y continuamos. Y también dijo: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cómo así? Jesús estaba diciendo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces Él lo hizo voluntariamente. Por eso Él dijo en Juan 10, 17, 18: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Esa orden, ese mandato, en acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo. Y cuando se acercó el tiempo de su muerte, Él fue al huerto de Getsemaní y allí dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y sudaba gotas de sangre. Y entre más agonía tenía, más oraba. Y venían ángeles y se le servían. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad y no la mía. Porque Él estaba viendo todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a venir. Sin embargo, hermanos, Él lo hizo. Y creo que orando, Él pensó las palabras que transmitió a través de la cruz. Pero primeramente estas, que fue el dolor de su alma, el dolor de su corazón, lo que lo afligió, lo angustió. Porque si no hubiera dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero sí le dolió su alma y su corazón al decir al Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque hubo un tiempo de separación de su Padre, a quien amaba profundamente. Y ese tiempo de separación de un inocente, que en ningún momento era culpable, esa separación fue porque llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Pero lo llevó a cabo porque quería un pueblo propio para sí. Porque quería que nosotros fuéramos su especial tesoro. Porque quería escoger una nación única entre todas las naciones de la tierra.
entre los cuales estamos tú y yo, y para escoger un pueblo santo entre todos los pueblos de la tierra. Porque acordémonos que nosotros hoy somos pueblo escogido de Dios. Anteriormente no éramos pueblo. Hoy nos alcanzó su misericordia porque antes no teníamos misericordia. Porque estábamos alejados de la vida de Dios. Amados, y quiero decir lo siguiente. Miren que él antes se había dicho en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Pero en Juan 10 había dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y también dijo, no con jactancia sino con humildad, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Como el Padre me conoce a mí, yo también conozco al Padre y yo pongo mi vida por mis ovejas. ¿Y la puso? Claro que sí. Y dijo, y tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también tengo que traer para que oigan mi voz y sea un solo rebaño y un solo pastor. Qué bendición tan grande, amados. Y ha dicho en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Pero me voy pues a preparar lugares para vosotros. Oigan, hermano, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero les dijo, si me fuere y os prepararé lugar, yo vendré a vosotros otra vez y os tomaré a mí mismo. Oigan bien, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros sabéis a dónde voy, está diciendo a sus discípulos. Y sabéis el camino. Y se levantó Tomás y dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? ¿Qué le respondió Jesús a Tomás? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, también conoceríais a mi Padre. Y desde ahora me conocéis y lo habéis visto. Ay, bendito Dios. En la oración de Juan 17, ¿qué hizo Jesús? Padre, yo ruego por ellos, o sea, por nosotros. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado, para que ellos también sean uno, así como nosotros. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y sepan que tú los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre mío,
aquellos que me diste. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado y que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero también dijo, a los que me diste, yo los cuidaba en tu nombre, pero ahora voy a ti. Padre, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Porque ahora ellos están en el mundo, pero yo salgo del mundo, porque voy a ti. Y cuando estaba con ellos, yo los guardé. Yo guardé a los que me diste, yo los cuidé, y no se perdió sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que ellos tengan el gozo cumplido en sí mismos. Mi gozo cumplido en sí mismo. Y sigo diciéndole, yo les he dado tu palabra, pero el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo pregunto, amados, ¿nos ha guardado del mal Dios? Yo quiero que cada uno se haga esa pregunta y se responda a sí mismo delante de Dios. Cuando Jesucristo dijo, no te pido, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La pregunta es, ¿nos ha guardado Dios hasta ahora? ¿Nos seguirá guardando? Digo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. ¿Qué más hizo nuestro Jesucristo? Derramó su sangre hasta la última gota. Y su sangre fue rociada sobre nosotros. Y su sangre nos dio vida. Su sangre nos levantó, su sangre nos resucitó. Su sangre nos limpió, nos purificó, nos santificó. Su sangre nos reconcilió y nos justificó ante el Padre. Su sangre hizo la paz. Su sangre nos acercó a su reino, al Padre y a Él cuando estábamos lejos. Su sangre nos hizo más que vencedores. Su sangre lavó nuestros pecados, condenó nuestros pecados y los borró para siempre. Su sangre nos rescató. Su sangre pagó el precio por nosotros. Pagó el precio de la cuenta que teníamos pendiente. Nos absolvió, nos declaró inocentes y compró nuestra libertad. Y hoy pertenecemos a la iglesia que Él ganó por su propia sangre. Por eso es su sangre la que nos ha limpiado y nos sigue limpiando nuestras conciencias y nuestros corazones de obras que conducen a la muerte, porque Él quiere que nosotros sirvamos y sigamos sirviendo con amor y temblor y reverencia al Dios vivo. Y fuera de eso, nos dio libertad para entrar al lugar santísimo por su sangre, por el vivo y nuevo camino que Cristo nos travió a través del velo en su carne. Ahora tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios. Por eso vengamos a Él con un corazón sincero, en la plena confianza que da la fe. Purificamos nuestros corazones de toda mala conciencia y limpiamos nuestros cuerpos con agua pura. Amados, mantengámonos firmes, sin fluctuar,
en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque Jesús, el Hijo de Dios, fue y es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El gran sumo sacerdote que hoy sigue compadeciéndose de nuestras debilidades. El gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero nunca cometió pecado. El gran sumo sacerdote que todo lo padeció siendo tentado, pero es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Amados, y como Él traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Y como tenemos ese gran sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro en la necesidad que tengamos. Créanme algo, Él es quien, Jesucristo, el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como aquellos hombres sacerdotes que se la pasaban día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces sacrificios que no podían quitar los pecados. Él, Jesucristo, lo hizo una vez y para siempre, un solo sacrificio, y se sentó a la diestra del Padre. Porque la ley constituía sumos sacerdotes hábiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo de Dios, Jesucristo, hecho perfecto para siempre. ¿Y por qué? Porque Dios estableció que Él fuera el gran sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, Jesucristo, el fiador del mejor pacto. Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Y como el mediador del nuevo pacto, tuvo que intervenir con su muerte para redimirnos, para rescatarnos de las transgresiones, iniquidades y pecados que nosotros teníamos bajo el primer pacto, para que los llamados recibiésemos la promesa de la herencia eterna. Y por ello, Él fue a la cruz y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que entonces era contraria, la quitó en medio y la clavó en la cruz. Y despojó los principados y las potestades y los exhibió públicamente cuando triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Y cuál era esa acta de los decretos? Era la deuda pendiente que nosotros teníamos por los requisitos de la ley, porque no podíamos cumplir sus mandamientos. Pero ¿qué hizo Dios? Cogió nuestra cuenta y pagó el precio, y cogió nuestra factura, la clavó en la cruz, nos absolvió, nos declaró inocentes y nos hizo libres. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados, vuelvo y repito, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque Jesucristo no entró al santuario hecho de manos, que era figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ante Dios ahora por nosotros,
pero no para ofrecerse muchas veces, como aquellos sumos sacerdotes que entran en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Él entró con su propia sangre. Esa es la garantía ante el Padre, y por eso intercede por nosotros, porque de otra manera hubiera tenido la necesidad de ofrecer muchos sacrificios desde el principio del mundo. Pero en la consumación de los siglos, Él se presentó ante el Padre una vez y para siempre, habiendo ofrecido Él mismo y habiendo ofrecido un solo sacrificio para quitar del medio los pecados del mundo. Y vamos al trono de la gracia, que está en el cielo, donde está ese gran sumo sacerdote, donde está nuestro Padre Celestial, y donde nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Porque allí, en el trono de la gracia, como ya anteriormente, alcanzamos misericordia y hallamos la gracia para oportuno socorro a nuestras necesidades. Y termino con esto. En el trono de la gracia alcanzamos la oportuna misericordia, la oportuna gracia, el oportuno socorro y el cumplimiento a nuestras oportunas necesidades, a nuestras oportunas debilidades, a nuestras oportunas adversidades, a nuestros oportunos problemas. Porque esa oportuna misericordia, esa oportuna gracia, ese oportuno socorro y eso oportuno a todo lo que necesitemos, tiene nombre, se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que estuvo en la tierra y hoy se sentó a la diestra del Padre y sigue intercediendo por nosotros. Ese Jesucristo que cuando descendió a los cielos, descendió porque la tumba no lo pudo detener, porque los infiernos no lo pudieron detener, y subió a los cielos, y los cielos no lo pueden detener, ni los cielos de los cielos, porque un día vendrá a juzgar el mundo, pero vendrá con nosotros. Así que pongamos nuestro corazón de hoy en adelante, hermanos, si escuchamos esta palabra, si esta palabra verdaderamente penetró en sus corazones, para que pongamos en práctica que vale la pena seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo. Hagamos un análisis de esta prédica, de todo lo que escuchamos y de todo lo que está escrito en su palabra, porque fue mucho lo que nuestro Jesucristo hizo por nosotros. Todo el sufrimiento que pasó. Porque cuando vino a la tierra, Él no vino a gozar, sino a sufrir, a ser vituperado, a ser escarnecido, a ser juzgado, criticado, a ser blasfemado, a creer que era de los infiernos que había sido enviado. Y sin embargo, fue a la cruz, se puso en nuestro lugar y fue nuestro sustituto, porque nosotros éramos los Barrabás que teníamos que ir a la cruz a pagar el precio y no Él. Y sin embargo Él lo hizo y se permitió que fueran sus manos traspasadas, mismo que sus pies, y coronado con esa corona de espinas que acabó con todo en Él, traspasado con una lanza, hermanos. Miremos todo eso, y lo hizo por ti y por mí. Y al final, ¿qué dijo? Todo está consumado, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Por eso dijo un día: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a mí al lado tuyo, con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Los amo y los extraño. Y quiero decirle que aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, o que quieren ponerse a cuentas con Él, hagan esta oración conmigo. Padre Celestial,
Papito Dios, hoy he escuchado tu palabra. Qué cosas tan maravillosas las que hiciste por nosotros. Inigualables, inimitables, incomparables. Solamente tú lo pudiste hacer. Solamente tú pudiste tomar esa determinación, esa decisión de venir a esta tierra a sufrir, a ir en la cruz y llevar, a ir a la cruz, perdón, y llevar todo por nosotros y pagar todo por nosotros. Papito Dios, yo te abro las puertas de mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Y quiero que coloques en mí tu Santo Espíritu, que me enseñes a conducirme a través de tu palabra, que me enseñes a cambiar mi vida, que transforme mi manera de pensar, de actuar y obrar. Hazlo a través del Espíritu Santo. Estoy hoy dispuesto para ti y te pido perdón por mis pecados. Y gracias, Señor, porque yo sé que cuando te estoy pidiendo perdón, si yo me convierto en tu hijo y entrego mi vida a ti, tú me perdonas mis pecados pasados, presentes y futuros que yo no sabía ni conocía. Amados, los hijos de Dios, pongámonos a cuentas con Dios. Arrepintámonos, convirtámonos a Él. No nos debilitemos, no nos apartemos de Dios. No miremos los tiempos difíciles que estamos atravesando, porque para nosotros vienen los mejores tiempos. Y los mejores tiempos son que si nosotros vivimos en santidad, agradamos a Dios, nos sometamos a Él, lo obedecemos y cumplimos su voluntad, seremos arrebatados en los aires. Iremos un día para vivir con Él para siempre. Los amo. Dios les bendiga. Un abrazo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Dile: el centro de mi vida, el centro de mi vida, sé Jesús. El centro de mi vida, sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro.
El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará